Bienvenidos todos y todas a este webinar organizado por Deuma, llamado Del cálculo a la acción, cómo construir un plan de descarbonización efectivo para tu empresa. Y rápidamente presentándonos nosotros primero, quienes estamos organizando el webinar. Deuman es una empresa consultora internacional enfocada en sostenibilidad y acción climática. Apoyamos a organizaciones tanto privadas, financieras como públicas en su camino de transición climática en temas de descarbonización, riesgo climático, mercados de carbono, economía circular, ESG, transición a la movilidad eléctrica y finanzas sostenibles. Trabajamos en toda la región, vemos a algunos de nuestros clientes hoy aquí y nos acompaña también Mariana de TSC, que va a estar acompañándonos en el panel después de la primera exposición, y nos va a acompañar también un representante de Lima Airport, que también han estado trabajando ambas empresas con mucho esfuerzo en su plan de descarbonización, y vamos a conocer un poco más de su experiencia al final de este webinar en un panel. Vamos a dar inicio, y para esto les quiero presentar a Camila. Camila Muñoz Nájar es nuestra directora de proyectos y es especialista principal en descarbonización y acción climática. Eh, Camila ya tiene más de 6 años acompañando a organizaciones públicas y privadas de Chile, Perú, Colombia, República Dominicana, México, Paraguay, Uruguay, en estas estrategias corporativas de descarbonización y gestión del cambio climático. Y vamos a escuchar hoy cuáles son estos pasos, estas herramientas que hay que aplicar para que realmente logremos tener un plan de descarbonización efectivo en nuestra empresa. Cami, te doy el pase. Muchas gracias, Marta, y gracias a todos los que están aquí presentes para escuchar un poco sobre este tema. Bueno, ya me presentaron, así que creo que no es necesario más presentación. Em, Continuamos. Bien, un pequeño recordatorio, sobre todo para quienes no conocen a Deuman. Como comentó Marta, es una firma consultora internacional que tiene como propósito ser agentes de cambio a través del diseño e implementación de estrategias y herramientas para promover la acción climática y acelerar el desarrollo sostenible. Estas estrategias y herramientas tienen diferentes formas, eh, aplican al sector público, al sector privado, es bastante transversal en realidad y como dijo Marta también, si pasamos a la siguiente por fin, tenemos ámbito de acción en toda América Latina y el Caribe. Si le dan a la siguiente, por favor. Gracias. Con más de 800 proyectos desarrollados en más de 20 países y ya más de 30 años de experiencia. Tenemos sedes en varias ciudades de Latinoamérica y, bueno, proyectos activos también en varios países de Latinoamérica. Entonces, el día de hoy, ¿qué cosa es lo que vamos a conversar? Tenemos algunos puntos, como Marta comentó, todo gira alrededor de una estrategia efectiva de descarbonización. Entonces, queremos partir conversando un poco sobre cuál es el contexto actual de las empresas donde estamos hoy, por qué medir la huella ya no es suficiente, qué hace que un plan de descarbonización sea serio y además estratégico, cómo se construye paso a paso, qué exige o está exigiendo hoy el mercado. Y luego, bueno, vamos a comentar un poco sobre algunos casos reales y aprendizajes y también cómo partir si es que todavía de repente no han avanzado tanto en este camino. Y para eso vamos a partir con un pequeño menti, una pregunta para entender un poco cuál es la situación de las empresas que están representadas hoy en esta reunión, en este webinar. Entonces, por favor, les invito a escanear ese código QR. Ahí va a salir de nuevo el código para que lo puedan escanear. Ahí a la derecha, porfa. Ahí ya están respondiendo. Excelente.
como para saber un poco eh, qué tanto han podido avanzar las empresas que están hoy día representadas en la reunión. Entonces vemos que, bueno, ahí siguen respondiendo, hay 28 conectados, la mayoría ha medido alcance 1 y 2, varios también han medido hasta alcance 3, y hay algunos que todavía no miden o no están seguros si han medido. Por ahí preguntan, ¿qué es alcance 1 y 2? Excelente pregunta, vamos a estar respondiéndola más adelante. Ahí nos quedan algunas respuestas pendientes, pero creo que la tendencia se mantiene. La mayoría sí ha medido por lo menos alcance 1 y 2. Una buena cantidad ha medido incluso alcance 3. Y otros pocos todavía no midieron. Ahí se va igualando los que también midieron alcance 3. Súper, yo creo que podemos pasar. Ah, teníamos otra pregunta. Otra pregunta también para conocer si su organización tiene metas de reducción. También importante este segundo paso. Varios las tienen en proceso, algunos ya las tienen listas y otros todavía no las tienen. Se mantiene la tendencia y listo, podemos volver con nuestra presentación. Para los que tienen dudas de repente de las preguntas, no se preocupen, que vamos a estar recordando un poco esos conceptos también durante la presentación. Pero antes de ir un poco a esos conceptos, es bueno entender por qué estamos aquí, el motivo de este webinar, el motivo de que quizás ustedes también estén un poco más interesados en estos temas. Em, Quizás han escuchado, quizás se han dado cuenta que hoy los compromisos ya son una tendencia, ¿no? Cada vez más organizaciones alrededor del mundo, incluso en nuestra región, anuncian compromisos, ¿no? A través de sus reportes de sostenibilidad, de sus estrategias que publican, anuncian compromisos y ya sea para reducir su huella de carbono, para hacer carbono neutrales, incluso para hacer net zero, que es un concepto relativamente moderno. Y bueno, obviamente le ponen un año, ¿no? A sus metas, desde el 2030, que ya está acá a la vuelta de la esquina, hasta 2050, los más, digamos, convencionales, ¿no? Que ya implican un tema de carbono neutralidad. Y en esa misma línea de esos compromisos, eh, lo vamos a ver más adelante, eh, no son fortuitos estos compromisos, ¿no? Sino que obedecen a ciertos drivers, a ciertas motivaciones que vamos a estar mirando más adelante. Pero antes de continuar, es importante, eh, hay varias empresas que también se han desvinculado. Sí, es cierto también, y vamos a ver un poco por qué eso puede suceder. Bien, antes de continuar un poco con estas motivaciones, importante recordar los conceptos para estar todos en la misma página. En primer lugar, ¿qué es una huella de carbono o inventario también corporativo de gases de efecto invernadero? Es la cantidad total de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2 equivalente, expresado así, ¿no? En toneladas de CO2 equivalente.
¿Por qué expresado en toneladas de CO2 equivalente? Porque en realidad existen diferentes gases de efecto invernadero, que son los que están ahí abajito, ¿no? El CO2, óxido nitroso, metano, SF6, los PFCs, los HFCs, ¿no? Entonces todos estos, para poder sumarlos, para poder juntarlos en un solo indicador, se traducen a lo que es CO2 y de esa forma se pueden sumar y tener un solo indicador que es la huella de carbono, ¿no? Que mide la suma de estos gases, ¿no? Se busca hacer un inventario de estos gases y eh, traducirlo a un indicador que es la huella, ¿no? Entonces, la huella es el punto de partida de este camino de descarbonización porque la huella es como un diagnóstico, no es como una radiografía de cómo está la empresa en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático. Pero además, la huella funciona como una especie de radiografía también de los procesos, en muchos casos de la organización. Y solo tener la huella, pues no es, digamos, una estrategia de descarbonización o una estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Es solamente el punto de partida. Pero sí es un paso importante, muy importante, de hecho. Continuamos entonces. Una vez que tenemos nuestra huella, pues ya podemos pensar en el siguiente paso, que tiene que ver con la descarbonización, ¿no? Y la descarbonización se puede ver de dos formas principalmente. La primera es la reducción de las emisiones, ¿no? Si el año pasado, o bueno, el año 2024 yo emití 100, el 2025 voy a buscar emitir 80, ¿no? Voy a buscar reducir mis emisiones. Pero por otro lado, también está la remoción de gases de efecto invernadero, que lo que busca es retirar o remover ese CO2 que ya está presente en la atmósfera, capturarlo, ¿no? Para retirarlo de la atmósfera, ¿no? Porque en la atmósfera está siendo causante de este calentamiento, ¿no? El CO2. Pero si lo removemos, lo sustraemos de la atmósfera, lo capturamos, ¿no? Y lo estabilizamos, entonces se reduce el impacto, ¿no? Y ahora, ¿cómo se hace eso? Pues la forma más tradicional es a través de la vegetación, ¿no? De los bosques. Ustedes sabrán que los bosques absorben CO2, ¿no? Para su propio crecimiento. Sin embargo, más recientemente existen otro tipo de tecnologías, digamos, creadas por el hombre, por los humanos, que extraen CO2 de la atmósfera y posteriormente este CO2 se puede confinar en el subsuelo, este, digamos, a grandes profundidades para que no vuelva a salir a la atmósfera, ¿no? Es lo que se busca, retirar el CO2 y estabilizarlo de forma que no se devuelva a la atmósfera, ¿no? Bueno, son tecnologías de repente que están más al alcance de grandes empresas, grandes corporaciones, sobre todo del sector oil and gas, por la propia naturaleza de sus operaciones, pero vale la pena que conozcan un poco cuáles son también las tendencias. Bien, entonces por ahí llegamos un poco a la pregunta que hacían hace un momento, ¿qué cosas alcance uno y alcance 2 preguntaban por ahí. Bueno, con respecto a la huella de carbono, ya sabemos que es un inventario, ¿no? Una contabilización de todos los gases que puede emitir, de gases de efecto invernadero específicamente, no cualquier gas, ojo, buscamos aquellos gases que tienen esta característica de efecto invernadero, es decir, que provocan el calentamiento del planeta, de la atmósfera, ¿no? Entonces, em, la huella de carbono se compone de emisiones directas e indirectas. Las directas son aquellas que ocurren específicamente en las instalaciones de la organización, ¿no? Si la organización tiene vehículos, tiene maquinaria, tiene hornos, tiene calderas, tiene, etcétera, equipos que utiliza dentro de su operación, turbinas de generación, eh, todas las emisiones que ocurren en ese ámbito se le llaman emisiones directas, ¿no? Porque la empresa es directamente responsable, controla, opera todos esos equipos. Pero fuera de esos límites también pueden ocurrir emisiones que no son directamente responsabilidad de la empresa,
pero que sí ocurren como consecuencia de las actividades de la empresa, ¿no? Como consecuencia del aprovisionamiento, del abastecimiento, de la cadena de suministro, de la cadena también de distribución, ¿no? Del el uso por parte de los clientes, ¿no? O también de los colaboradores, ¿no? Que se tienen que desplazar para acudir al trabajo o para desarrollar actividades relacionadas con las operaciones, ¿no? Entonces, tenemos por una parte las directas y por otra parte las indirectas, que no son controladas por la organización, o sea, la organización tiene menos influencia sobre estas emisiones, pero igual tiene cierta influencia, ¿no? A través de sus proveedores, sus clientes, sus colaboradores. Y las emisiones directas son tradicionalmente conocidas como alcance 1 o categoría 1, si hablamos de la ISO, y las emisiones indirectas son tradicionalmente conocidas como alcance 2, las que están específicamente referidas al consumo de energía eléctrica, y el resto de emisiones indirectas que tienen que ver con lo que les decía, compras, venta, uso, transporte de empleados, etcétera. Lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, conocidas como alcance 3 o bajo la ISO ya tenemos más categorías como son la categoría 3, 4, 5. Lo vamos a ver un poco con más detalle más adelante, pero es importante que tengan esa distinción entre lo que es directo e indirecto porque la huella contabiliza ambos, no solamente el impacto directamente causado, sino también de forma indirecta, ¿no? Y hablando de eso, de hecho, normalmente el impacto de las empresas, de las organizaciones, no está necesariamente en las emisiones directas o sus operaciones directas, sino más bien la huella se concentra o tiene mucho mayor magnitud en lo que son las emisiones indirectas. Y ahí, porfa, si podemos pasar a la siguiente. Este gráfico lo ilustra muy bien, ¿no? Em, Uno puede creer que conoce su operación, ¿no? Y de hecho seguramente la conoce, pero de repente cuando es la primera vez que una empresa o una organización calcula o va a calcular su huella, eh, de repente antes de calcularla uno puede tener una idea de cuáles van a ser sus mayores emisiones, pero en la práctica eh, puede suceder algo distinto, ¿no? Las emisiones no siempre van a estar donde uno cree, es por eso que es importante hacer el ejercicio del cálculo, ¿no? Porque digamos que la huella podría eventualmente sorprendernos, ¿no? En muchas industrias, como se ve ahí en la gráfica, más del 70-90% de las emisiones caen en lo que son las emisiones indirectas o alcance 3, ¿no? El alcance 3 es la barra de color amarillo, ¿no? Entonces vemos que en la gran mayoría, con algunas excepciones, están en alcance 3. Pero a veces pasa lo contrario, ¿no? A veces las emisiones sí pueden ser mayoritariamente las de las operaciones propiamente tal de la empresa. Y esto pasa, por ejemplo, en industrias como muy intensivas en el uso, en la emisión de gases de efecto invernadero, como son las industrias del cemento, del acero, las industrias de transporte, porque claro, seguramente tienen grandes flotas que emiten gran cantidad de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. Obviamente el sector electricidad también, ya que la electricidad eh, en muchos casos es producida con combustibles fósiles también, incluyendo el gas natural para el caso de Perú, ¿no? No así para los casos de electricidad renovable, pero sí cuando hablamos de electricidad, de termogeneración, ¿no? Y así sucesivamente, diferentes industrias tienen diferentes perfiles de inventarios de gases de efecto invernadero. Y eso es lo que nos permite la huella de carbono y lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Entender eh, dónde debo enfocarme, dónde están mis principales emisiones. Ahora, retomando un poco con los drivers, con las motivaciones que podemos tener hoy en día para no solo calcular la huella, sino descarbonizar. Quizás ya no es tanto opcional, ya no es tanto una acción, digamos, altruista, sino que ya hay algunas motivaciones o razones importantes para descarbonizar, ¿no?
Entre ellas, el mercado, no tanto clientes como cadenas globales, exigen trazabilidad, entender por lo menos la intensidad de emisiones que tienen los productos que están comprando. También hay un tema de regulación. El mundo es global. Perú y la región se caracteriza por exportar diferentes, de repente, materias primas o insumos. Y en ese sentido, las regulaciones no solamente interesan las locales, las de Perú, sino también más allá, regulaciones como en la Unión Europea, por ejemplo, que está CBAM, eh, necesidad o requerimiento de reportería, de transparencia, presión sectorial también para algunas empresas que tienen gremios con compromisos o sectores con compromisos adheridos. Financiamiento también cada vez más los bancos e inversionistas piden eh, planes creíbles, ¿no? A la derecha vemos un gráfico que indica que em, hay tres aspectos, por ejemplo, que cada vez más los inversores califican como importante o incluso muy importante, ¿no? Que una empresa tenga emisiones bajas de alcance 3 o compromisos de reducción de alcance 3, un objetivo de neutralidad para el 2030 o 2050 son cada vez más comunes, ¿no? La competitividad también, por eficiencia, por disminución de costos, por reputación, ¿no? Por acceso a oportunidades, ¿no? Un poco relacionado también con el tema de mercado, que también se expresa bien en la gráfica que está arriba, ¿no? De cada vez más los consumidores se reconocen como ecoactivos eh, o que consideran, digamos, que los productos que consumen sean sostenibles, ¿no? Amigables, digamos, con el medio ambiente y esto incluye también el tema de bajos en carbono. Entonces, Cami, tenemos sí, una pregunta en el chat sobre el sector retail, en venta de productos directamente al consumidor. ¿En qué tipo de alcance es el mayor porcentaje de emisiones? en el sector retail, normalmente el alcance 3 o las emisiones indirectas son probablemente las más importantes porque, claro, justamente en el sector retail digamos, la adquisición, ¿no? de insumos, de productos, es un punto importante y también por el despliegue que se necesita para hacer la distribución también de los productos, ¿no? Y también el tema de los clientes, ¿no? Los clientes que se desplazan pues a las tiendas, ¿no? Etcétera. Todo eso va sumando y hace que el alcance 3 sea bastante importante en el sector retail, ¿no? Más que el alcance uno y 2 donde de hecho probablemente las emisiones sean sobre todo de consumo eléctrico, ¿no? No hay tantas operaciones, digamos, intensivas en emisiones, en lo que es emisiones directas, ¿no? Alcance uno. Sí, básicamente eso. Y luego estábamos conversando de que, claro, quizás, bueno, veíamos al comienzo que la gran mayoría ya tiene una huella por lo menos. Y el siguiente paso es qué hacer con eso, ¿no? Uno normalmente calcula la huella con la intención de gestionarla, ¿no? Que si solo tenemos la información, pero no la estamos utilizando a nuestro favor, eh, ahí estamos fallando, ¿no es cierto? Entonces, muchas empresas ya avanzaron, y lo vimos al comienzo con su inventario, de repente reporte de sostenibilidad y algunas acciones sueltas que obviamente suman, pero el siguiente nivel y lo que queremos ver hoy día es cómo escalamos eso a través de metas claras de reducción, priorización de medidas, gobernanza, presupuesto, una hoja de ruta, ¿no? Y nuevamente, ¿por qué esto es importante? Si vamos a la siguiente, un poco profundizando
conversábamos antes, exactamente qué nos están pidiendo, ¿no? Ya no están pidiendo solamente el tema de reportería, de repente de la huella de carbono, que igual sigue siendo importante, pero incluso los requerimientos van un poco más allá, ¿no? Está el CBAM y otros impuestos al carbono, ¿no? Que es el mecanismo de ajuste de frontera que básicamente aplica, bueno, a algunos sectores, no a todos. Es una regulación de la Unión Europea que aplica a sectores como acero, por ejemplo, electricidad, entre otros, que básicamente lo que requiere es que los proveedores, ¿no? de la Unión Europea, de estos sectores, tengan medida la huella de carbono de los productos de conformidad con ciertos estándares, ¿no? establecidos por este mismo requerimiento, con la finalidad de que en Europa, aquellos que importan estos insumos o productos eh, compensen estas emisiones asociadas a estos insumos o productos porque si bien las emisiones no se están produciendo en la misma Unión Europea, lo que busca la Unión Europea es que, digamos, no hayan fugas, ¿no? O sea, en Europa no se busque externalizar, digamos, las emisiones y se impacte, digamos, en otras partes del planeta. Entonces, en ese sentido, pues, algunos sectores exportadores tienen estos requerimientos y de manera similar, algunos marcos ESG, incluyendo CDP, CSRD, también son cada vez más requeridos para exportar, ¿no? Muchas veces piden completar estos cuestionarios que incluyen preguntas sobre la huella de carbono, pero no solamente sobre la huella de carbono, sino también sobre metas, planes y avances. Y luego están las NIF también y las posibles adaptaciones locales que piden a las empresas que divulguen sus riesgos financieros, pero también relacionados con el clima, ¿no? Y obviamente también divulguen sus estrategias en relación a esos riesgos climáticos, ¿no? Ahí ya entramos incluso a un ámbito del tema de la adaptación al cambio climático y finalmente tenemos también el tema de clientes, su supply chain, que los clientes pueden tener sus propios requerimientos muy aparte de la regulación, ¿no? Entonces todo eso nos hace que surjan incentivos o incluso hasta cierto punto obligaciones para que las empresas actúen, ¿no? Entonces, continuando con lo siguiente, ya entrando un poco más en materia, tenemos qué cosa es un plan de descarbonización, ¿no? O cómo se va adoptando esto en el caso de una organización. Ya habíamos comentado, ¿no? que la descarbonización es el proceso de reducir o eliminar las emisiones de CO2 y otros gases de la atmósfera a través de la reducción, la remoción. Y un plan de descarbonización es una estrategia, un compromiso de acciones que es coherente con una política o visión de largo plazo en el contexto de la organización. Es importante que la estrategia de descarbonización esté alineada con la visión del negocio, con los objetivos corporativos, ¿no? con los valores corporativos, y no sea algo aislado, porque si no, de esa forma, pues no va a ser difícil que se logre implementar, ¿no? En ese mismo sentido, el camino de la descarbonización tiene algunos pasos que se pueden definir de forma clara, ¿no? Empezando por medir la huella, continuando con un objetivo de reducción, usualmente. A veces estos pasos se pueden invertir un poquito, luego definiendo un plan, reduciendo las emisiones conforme a ese plan y al final buscando neutralizar o compensar las emisiones que no se pueden reducir, ¿no? Entonces, vamos a ir recorriendo paso por paso, ¿no? Para que quede un poco claro cuál es este proceso. Se parte por la huella de carbono. Aquí tenemos mejor explicado lo que comentaba hace unas diapositivas atrás. Tenemos las emisiones directas, que son las que aparecen de naranja, categoría 1, según la ISO, alcance 1, según el GHG Protocol, donde están las emisiones controladas por la organización. Luego pasamos a las indirectas, que son las de verde. Y ahí, según el DHI Protocol, tenemos dos grupos, el alcance 2, que es equivalente a la categoría 2 según la ISO, donde tenemos las emisiones asociadas al consumo de energía. Son indirectas porque la energía
hablamos de energía comprada a terceros, ¿no? La energía se compra, se adquiere, pero es generada, es producida en otras instalaciones, ¿no? Lo hacen las generadoras de electricidad. No se genera la energía en la propia planta, porque estamos hablando de energía comprada. Entonces, por eso se considera indirecta, ¿no? Y luego tenemos el resto de categorías, de la 3 a la 6 según la ISO, que en el caso del DG Protocol es todo parte del alcance 3, aunque también hace una subdivisión, el protocolo de gases de efecto invernadero, eh, que vemos ahí abajo, ¿no? Y ahí tenemos lo que son emisiones por transporte de insumos, de productos, desde los proveedores hasta los clientes. Tenemos también las emisiones asociadas con los colaboradores para su traslado desde la casa al trabajo, a los viajes de negocio, etcétera. Tenemos la categoría 4 asociada a los productos que utiliza la organización. Aquí tenemos todos los productos que compra, todos los insumos, materias primas, todos los bienes de capital y servicios que adquiere. Luego tenemos las emisiones asociadas a el uso de los productos que la organización produce, ¿no? Y aquí tenemos el uso de, por ejemplo, en el caso de que una empresa produzca vehículos o cocinas o electrodomésticos, estos necesitan de consumir energía o combustibles y por lo tanto emiten durante su uso, el procesamiento futuro en el caso de que sean productos intermedios o la disposición final de estos productos que se venden, ¿no? En rellenos sanitarios, por ejemplo, u otro tipo de, de disposiciones. Todo eso entra en esta categoría. eh, y finalmente tenemos la categoría 6, que básicamente es otros, ¿no? Ahí se los he tratado de resumir de forma un poco express. Pero básicamente lo importante del mensaje es que están, por una parte, las directas, ¿no? Aquellas sobre las cuales la organización tiene control, ¿no? Puede tomar decisiones eh, sobre cambiar procesos que emiten, ¿no? Cambiar equipos, utilizar diferentes combustibles, cambiar cantidad de uso o modo de uso, forma de uso, puede tomar decisiones sobre esas emisiones. Mientras tanto, las indirectas también pueden influir, pero es un poco más limitado, ¿no? Porque tiene que actuar a través de sus proveedores, de sus clientes, tiene que influir sobre sus proveedores, sobre sus clientes o sobre sus colaboradores para que cambien o tomen decisiones distintas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claridad sobre nuestra huella, vamos a tener nuestro inventario, ¿no? Que es lo que muchos de ustedes ya tienen. Y un inventario normalmente lo vamos a ver categorizado así, ¿no? En este caso, esta categorización corresponde al protocolo de gases de efecto invernadero, ¿no? Alcance 1, 2 y 3, donde aquí tenemos un ejemplo, eh, digamos, ficticio de una empresa X que tiene pues una cantidad total de emisiones y vemos que en este caso esta empresa se caracteriza por tener un alcance de 3 más grande, de casi el 96% de sus emisiones, eh, un alcance 1 eh, pequeño del 3% y un alcance 2 aún más pequeño. Ahí creo que se invirtieron las flechitas. Pero esto puede ser un perfil de emisiones de una organización típica, porque en muchos casos pasa así, ¿no? Y dentro del alcance uno vamos a ver que esta empresa en particular, por ejemplo, tiene 60% de emisiones derivadas de una PETAR, ¿no? En la PETAR, sobre todo si se tratan aguas residuales con alta carga orgánica, vamos a tener altas emisiones de metano, ¿no? Por la descomposición de la materia orgánica. Entonces es el caso de esta empresa, ¿no? No es tan usual, normalmente aquí podríamos esperar más bien emisiones de algún tipo de equipo, ¿no? De repente de vehículos, de alguna caldera, horno, etcétera. En este caso, esta empresa tiene la mayoría de sus emisiones derivadas de esta PETAR, ¿no? Y luego, en alcance 2, digamos, ya tenemos las emisiones de electricidad, por eso no aparece el detalle. Y en alcance 3, esta empresa en particular tiene 90% de emisiones asociadas a los insumos o las materias primas que la organización compra y un 10%
de emisiones asociadas al transporte de aguas abajo, ¿no? El transporte de repente para distribuir sus productos, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de información nos va a permitir entender dónde están los hotspots, ¿no? Dónde están los puntos calientes de emisiones, ¿no? Que en este caso, sobre todo, resalta lo que es alcance 3 y en segundo lugar, alcance 1 con estas emisiones de metano. Ahora sí, si pasamos a la siguiente, algunas buenas prácticas para que la medición de la huella sea realmente efectiva, ¿no? Medir todas las categorías materiales, tratar de tener un inventario completo, hacer un análisis de la significancia y de los hotspots, ¿no? Usar una línea base comparable entre años, ¿no? Si mi huella está cambiando todos los años porque cada año agrego una categoría más o cada año cambio mi método de cálculo, va a ser un poco difícil notar o poder evidenciar, digamos, los cambios o las acciones incluso de mitigación. Desagregar lo más que se pueda, ¿no? Si tengo diferentes sedes, diferentes plantas, diferentes sites, mientras más desagregado lo tenga, mejor. Si lo puedo desagregar por proceso, por área, por equipo, mejor, ¿no? Muchas veces tenemos la huella donde mezclamos, digamos, tenemos fuentes fijas, ¿no? Y ahí tenemos mezclado emisiones de hornos con calderas, con generadores eléctricos, y luego en fuentes móviles tenemos mezclado montacargas con camiones, con autos. Mientras más desagregado lo tengamos, mejor gestión vamos a poder hacer porque vamos a poder entender exactamente en qué puntos se están generando las emisiones y si puedo hacer algo al respecto. Y finalmente conectar la medición con decisiones operativas y de inversión, ¿no? Entonces, entender los procesos, ¿no? Involucrar en las áreas, ¿no? Si me doy cuenta que tengo un hotspot en determinado proceso, se puede cambiar, qué tan fácil es, ¿no? Eh, qué tan costoso es, etcétera, ¿no? Para eso nos sirve una buena medición de huella. Y aquí tenemos otro Menti, otra pregunta. Por favor, les pido nuevamente que escaneen o si lo tienen abierto, debería ser el mismo. Y la pregunta es, si hoy tu empresa tuviera que reducir un 40% de sus emisiones, ¿tendrías claridad sobre qué fuentes o en qué categorías enfocarte? Una pregunta un poco más retórica, ¿no? Sí, no, no estoy seguro, Cami, mientras ¿sí? van contestando este Menti, tenemos un par de preguntas en el chat. Primero, desde el punto de vista metodológico, ¿cuál es la diferencia entre la ISO 14064 y el GHG Protocol? ¿O tienen las mismas metodologías de cuantificación? Sí, en realidad las metodologías de cuantificación son las mismas. La ISO en realidad es una norma, no es un estándar, no es muy descriptivo en cuanto a a las metodologías que hay que usar, porque su carácter es más normativo, no te dice qué cosa tiene que tener tu inventario. Mientras que el GG Protocol es más bien orientativo, sí es una guía, ¿no? Si bien es un estándar, es al mismo tiempo una guía mucho más explicativa, mucho más orientativa, ¿no? Entonces te dice ya en más profundidad el cómo. Es por eso que la ISO quizás tenga, no sé, 30 páginas y el GG Protocol tiene, para comenzar, tiene como tres tomos, ¿no? Uno genérico, uno para el alcance 2 y uno para el alcance 3 y cada uno tiene más de 100 páginas, probablemente, ¿no? Entonces, pero sí, al final son, en cuanto a metodología, bastante equivalentes. Y recientemente se inició un esfuerzo conjunto entre el GC Protocol y la ISO para hacer, digamos, una especie de homologación para que ambos hablen en el mismo lenguaje, porque lo que pasa es que a veces utilizan lenguajes un poco distintos, pero al final se están refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces, esa iniciativa partió hace poco. Y la siguiente pregunta la puedo leer yo directamente. ¿El inventario se hace de igual manera para todas las empresas o hay diferenciación según la industria? Los principios, digamos, la metodología, las directrices son las mismas. Sin embargo,
diferentes industrias van a tener diferentes fuentes de emisión, ¿no? De repente una agrícola aplica fertilizantes y los fertilizantes obviamente tienen unas emisiones, pero no va a pasar eso con una minera, ¿no? O de repente hay industrias que tienen emisiones particulares como la del cemento, en la producción del clínker o la industria del acero, que no las tiene ninguna otra industria, ¿no? Entonces va a variar en ese sentido, pero la metodología y los lineamientos son los mismos para todos. Bien, vemos que varios tienen bastante claridad de sus principales emisiones, sus hotspots, y hay una cantidad que todavía es minoría, que todavía no está segura, ¿no? Bueno, ojalá que a raíz de esto un poco les despierte la curiosidad para de repente empezar con ese ejercicio. O si ya tienen su huella calculada, pues que le echen un ojito para ir entendiendo un poco dónde están esos hotspots. Volvemos a la PPT y una vez que ya tenemos claridad, ¿no? Sobre esto, sobre los hotspots, una huella bien medida idealmente, pues ya podemos partir ahora sí con la descarbonización. Y normalmente se empieza con la definición de objetivos. Normalmente, ¿no? No es obligatorio, sí, no es obligatorio partir por aquí, pero sí es el paso, digamos, natural. Sobre todo cuando estamos inclinados a definir un objetivo de forma top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, donde definimos primero una meta y luego nos preocupamos de cómo alcanzar esa meta, ¿no? ¿En qué casos se aplica esto de arriba hacia abajo, ¿no? Primero la meta y luego veo cómo la alcanzo. Cuando usamos, por ejemplo, los Science-Based Targets, que de hecho hoy en día son, digamos, la forma un poco más reconocida internacionalmente, más aceptada, más también valorada por los estándares de reporte, etcétera, los estándares de ESG, para definir un objetivo basado en la ciencia. ¿Por qué se llama basado en la ciencia? Porque los científicos han determinado que el planeta solo puede aguantar, solo puede soportar una cantidad de gases de efecto invernadero máxima sin que las temperaturas excedan los 2 grados Celsius o mejor 1,5 grados Celsius. Porque ¿qué pasa si el planeta se calienta más que eso? Pues vemos las consecuencias negativas que no quisiéramos que ocurran, ¿no? Aunque de hecho ya están ocurriendo y bueno, cada vez más es más difícil mantenernos por debajo de ese límite, ¿no? Cada vez se va volviendo un poco menos factible mantenernos realmente por debajo de ese límite, pero todavía es la meta, ¿no? Todavía hay que apuntar a eso, todavía los países apuntan a eso, a mantener el calentamiento del planeta por debajo de ese límite y por lo tanto, eso significa mantener las emisiones por debajo también de un límite, ¿no? Entonces, esta iniciativa de los Science-Based Targets, o en general la metodología de los objetivos basados en ciencia, busca que las organizaciones se alineen con esa necesidad, ¿no? Y es súper ambiciosa. Como resultado de esta metodología, las empresas básicamente se llegan a comprometer a reducir sus emisiones en el plazo de 5 a 10 años en entre 40 y 60% de reducción, ¿no? De forma absoluta, no ni siquiera en intensidad, ¿no? En la mayoría de casos. Entonces es bastante ambiciosa. No es una obligación, no es para todas las empresas. Depende nuevamente, ¿no? Cuáles son mis drivers, mis motivaciones, mis requerimientos, porque, claro, la idea de establecer y definir el objetivo es tratar de trazar una ruta que realmente permita lograrlo, ¿no? Y habrán de repente organizaciones que no estén en la posición de asumir un objetivo de ese tipo y de repente tampoco se alinea pues con su estrategia, ¿no? Y luego hay otra forma que también que es como a la inversa, ¿no? Primero evalúo qué medidas puedo aplicar,
qué acciones puedo realizar, de qué recursos dispongo, ¿no? Qué tanto puedo cambiar mis procesos. Y a partir de eso me trazo una meta, ¿no? Me trazo una meta que vaya en línea con mis posibilidades, mis recursos, ¿no? Y es válido también, ¿no? Es válido también. Y en el marco de esta definición de objetivos, eh, debo definir cuánto voy a reducir, en qué plazo y sobre qué emisiones y qué alcances, ¿no? Puedo trazar un objetivo para mi alcance uno y 2, solo para mi alcance uno, para los tres alcances. Puedo trazar un objetivo diferenciado, de hecho es lo más común, ¿no? Uno para alcance uno y 2 y otro para alcance 3, porque tenemos diferentes niveles de influencia sobre las emisiones directas e indirectas, entonces por eso tiene sentido que no sea el mismo objetivo para todos, sino que sea diferenciado. Y aquí tenemos otra pregunta en el Menti. ¿Cuáles son los drivers principales en tu empresa para desarrollar un plan de descarbonización? Aquí es una pregunta libre. Si es que ya los han identificado, si es que los tienen, o de repente hoy día todavía no tienen incentivos claros para tener un plan de descarbonización. Pero si los tienen, por favor, señálenlos. Por ahí alguien no tiene todavía ningún driver claro, no tienen incentivos claros. Sostenibilidad empresarial, ok. Eso también puede ser un incentivo, ¿no? Responsabilidad social, ambiental, empresarial. Esa sigla, no sé si se hace referencia a energías renovables. Por ahí tampoco tienen. Planes de expansión de una forma sostenible, ok. Ser una empresa sostenible, ok. Responsabilidad empresarial, de acuerdo. Financiamiento con mejores condiciones, ¿no? De hecho, esa debería ser una, un incentivo para la mayoría. Equipos con menor consumo, mercado orientado a baja huella, y ahí sí podemos bajar un poquito, porque ya se llenó la sostenibilidad en el tiempo y mayor eficiencia, requerimientos de clientes clave, medición de consumos energéticos, proyectos de cambios de caldera, etcétera. Ok, competitividad. Ok, están dejando algunas acciones también que algunos están teniendo. Plan de carbono neutralidad del 2050. Refrigerantes naturales, acceso a financiamiento, se repite, ok. Súper. Con esto creo que tenemos. De repente hoy día todavía los incentivos no son muy claros, pero quizás eso cambie en un futuro. De hecho, la tendencia es que va a cambiar, ¿no? En un futuro no tan lejano, no tan lejano. Quizás no para todos, ¿no? Quizás para algunos sectores primero, para otros después. Pero de hecho sí hay una tendencia a que cada vez existan más incentivos para que las empresas caminen, digamos, en esta dirección. Entonces, una vez que tenemos nuestro objetivo y nuestra huella, em, los hotspots, ¿no? Nos pueden ayudar a ir identificando algunas medidas, ¿no? De reducción. Entonces, em, como seguramente algunos o varios saben, la huella de carbono tiene como tres componentes, ¿no? Uno es el nivel de actividad que tiene que ver con la actividad de la operación. El segundo es el factor de emisión, que permite traducir este nivel de actividad, que puede ser, por ejemplo, el consumo de un combustible o una distancia recorrida, o el consumo
Bueno, sobre todo el consumo, por ejemplo, de gases refrigerantes. Este nivel de actividad se va a traducir en una emisión a través de un factor de emisión, ¿no? Que te permite relacionar, ¿no? Cantidad de combustible consumido con cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, ¿no? Y ese factor de emisión va a depender del proceso, ¿no? Si es una combustión, si es otro tipo de proceso. Y luego tenemos un tercer componente que es el eh, potencial de calentamiento global, que tiene un vínculo directo con el tipo de gas, ¿no? Si estamos hablando de CO2, el potencial va a ser 1. Si estamos hablando del metano, el potencial es distinto, ¿no? 28, 30. Si estamos hablando de óxido nitroso, ya hablamos de un potencial mayor, ¿no? 265. Y si hablamos de los HFCs, por ejemplo, que se emiten en lo que es aire acondicionado, sobre todo, ahí estamos hablando de potenciales de calentamiento global variados, dependiendo del HFC, pero que pueden superar la cifra de 1000, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tercer componente está directamente relacionado con el tipo de gas que se está emitiendo. ¿Y por qué es importante entender un poco estos conceptos? Porque yo puedo, para reducir mis emisiones, puedo actuar sobre el nivel de actividad, o sea, puedo reducir la actividad generadora. ¿Cómo la reduzco? A través de acciones de eficiencia, que puede ser eficiencia energética, que pueden ser mantenimientos preventivos, ¿no? Para asegurar que los equipos estén funcionando de forma óptima. Eficiencia energética puede ser aplicada al consumo de combustibles, pero también al consumo de energía eléctrica, ¿no? Optimización en el uso de materias primas, de insumos, eficiencia logística, ¿no? Todo eso me permite reducir mis niveles de actividad, ¿no? Incluyendo distancias recorridas, consumo, cantidad de compras, ¿no? Cantidad de combustible consumido, etcétera. Luego tenemos el factor de emisión y también se puede actuar sobre el factor de emisión. ¿Cómo? Si yo hago un cambio tecnológico, ¿no? Si reemplazo un proceso por otro distinto, o si cambio un equipo por otro distinto, eso me puede ayudar a reducir mi factor de emisión, ¿no? Por ejemplo, si cambio un auto o una camioneta de diésel a una eléctrica, por decir cualquier cosa, ahí estoy generando un cambio en el factor de emisión de uno más alto a uno más bajo, ¿no? Y así también, ¿no? Puedo cambiar energía fósil por energía renovable y ahí estoy cambiando el factor de emisión. Puedo decidir comprar insumos más verdes o insumos con menor huella, ¿no? Y por lo tanto estoy cambiando o disminuyendo el factor de emisión que se aplica. Puedo cambiar de medio de transporte, ¿no? Preferir medios de transporte menos intensivos en emisiones. Y todo eso es actuar sobre el factor de emisión, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado, gracias a nuestros hotspots, una serie de medidas, ya podemos pasar un poco a priorizar las medidas, ¿no? ¿Y cómo identificamos las medidas? Obviamente mirando la huella de carbono, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Identificando estos hotspots, identificando estas palancas de cambio, em, preguntando, siempre involucrando a las áreas correspondientes, porque son los dueños de procesos los que conocen mejor de repente dónde se puede optimizar, dónde hay espacio para optimizar, dónde es factible cambiar y dónde no. Pero también podemos mirar qué están haciendo otras empresas, ¿no? Las empresas publican sus reportes de sostenibilidad, muchas veces divulgan o cuentan lo que están haciendo, entonces siempre es bueno mirar qué está haciendo, digamos, otras empresas líderes en la industria al respecto, eh, qué tecnologías hay disponibles, un poco de investigación sobre cómo se podrían modernizar, cambiar los procesos y ser más eficientes o cambiar de tecnología. Y ya con eso, una vez que tengamos un listado largo de medidas, podemos pasar a la priorización, ¿no? Y para priorizar usamos normalmente tres criterios. Uno es el potencial de abatimiento, no el impacto que puede tener la medida en términos de cuánto me va a ayudar a disminuir mis emisiones. Madurez tecnológica, si la tecnología ya está disponible o no, y costo-efectividad, ¿no? Que es la relación entre impacto versus cuánto me va a costar, ¿no? ¿Qué tanto impacto, pero también qué tanto me va a costar? Entonces, vamos con la primera. Si pasamos a la siguiente, por favor.
que es el potencial de abatimiento. El potencial de abatimiento se calcula comparando un escenario con medida versus un escenario sin medida. Y al comparar estos dos escenarios voy a lograr saber, ¿no?, cuánto me está permitiendo reducir la medida. Luego tenemos el siguiente criterio que tiene que ver con la madurez tecnológica. La madurez puede estar en diferentes niveles, ¿no? Desde un tema de investigación básica, a escala prototipo, eh, primer sistema comercial, o de repente ya es algo que se comercializa de forma completa, ¿no? Obviamente, a mayor nivel de madurez, más factible la implementación. Y luego el último criterio tiene que ver con ya un tema financiero, ¿no? Normalmente se utiliza un indicador que es el valor actual neto, que me permite traducir los flujos financieros, ¿no?, incluyendo costos e ingresos o ahorros, a un valor presente, ¿no? Y si este valor es negativo, significa que la medida me va a generar un gasto, y si es positivo, significa que me va a generar un ahorro, ¿no? Que es posible todavía con algunos tipos de tecnologías o medidas de eficiencia, sobre todo, que me generen ahorros. Y obviamente este valor financiero pues se expresa en función del potencial o del impacto, y eso me ayuda a tener una medida de la costo-efectividad de la medida, de la acción. Esto normalmente se suele graficar en una curva marginal de costo de abatimiento, ¿no?, donde se grafican varias, varias barras, y cada barra eh, representa un proyecto, una medida, donde el eje X, o sea, el ancho de la barra, tiene que ver con el potencial de abatimiento, o sea, cuántas emisiones reduce, ¿no?, el impacto, y el largo de la barra tiene que ver con la costo-efectividad, ¿no?, con el costo de reducir una tonelada de gas de efecto invernadero. Y la barra puede estar en el eje Y negativo o positivo, según el costo sea positivo o negativo, ¿no? Los costos negativos, los que están en la parte de abajo, tienen que ver con medidas que generan ahorros, y los costos positivos, que están en la parte de arriba, tienen que ver con medidas que generan costos netos, ¿no? Esa es una herramienta que se utiliza de forma gráfica para, digamos, que se vea mejor cómo se pueda comparar los proyectos, pero es simplemente una herramienta, ¿no? En realidad, al momento de seleccionar las medidas, vamos a elegir o vamos a utilizar más criterios, ¿no?, que solamente mirar esta gráfica, ¿no? Y entre estos criterios, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Hay quizás criterios que se podrían agregar o quitar. Eh, por ejemplo, se utiliza la madurez tecnológica, ¿no?, los que ya vimos antes, ¿no? La evaluación de los riesgos de implementación, el abatimiento total o impacto y el costo de abatimiento se vuelven a integrar, y se hace un análisis multicriterio para definir cuáles son las medidas más factibles, más prioritarias, que tienen más sentido, ¿no? Entonces, normalmente las curvas MAC es una herramienta, pero no es todo, ¿no? En realidad lo que se hace es un análisis multicriterio. Y ahí uno puede ponderar los criterios y demás. Entonces, tenemos un siguiente Menti y último Menti. Así que les pido por última vez escanear. Considerando los drivers que ya hemos comentado, ¿cuál crees, de los criterios que hemos comentado, cuál crees que utilizarías de forma principal? ¿Cuál crees que sería más relevante? ¿El impacto que va a generar la medida, el tema de costo-efectividad, el tema de madurez tecnológica? Eh, ¿Cuál crees que sería más importante para tu organización? ¿A cuál le darías más importancia, no? ¿Priorizarías, por ejemplo, que una acción te permita reducir bastante? ¿Priorizarías que te permita reducir a un bajo costo? ¿Priorizarías que la tecnología ya esté probada, demostrada, sea accesible?
madurez tecnológica, que se pueda realmente aplicar sin muchos cambios de por medio en tu proceso, ¿no? Costo costo efectividad tiene como la mayor cantidad de votos. Por ahí hay algunos identificando algunas medidas. Bien, creo que podemos volver con la presentación. Y ya para cerrar, en realidad, una vez que tenemos las medidas priorizadas, pues lo demás ya es simplemente convertir estas medidas en un plan ejecutable, ¿no? Incluyendo un cronograma, ¿no? Quick wins o frutos tempranos, ¿no? Versus medidas más estructurales, más de largo plazo, costos, ¿no? Responsables, gobernanza, KPIs, indicadores de monitoreo, plan de difusión y comunicación, súper importante también. Todo esto me va a permitir ajustar mi plan, ¿no? El plan no debe ser estático, sino que debería revisarse cada cierto tiempo, cada par de años por lo menos, para ver si sigue siendo viable o no. Y así sucesivamente. Siguiente, porfa. Obviamente, establecer un cronograma, ¿no? Una especie de hoja de ruta, un plan de monitoreo con indicadores que me permitan medir y obviamente asignar recursos, ¿no? Establecer costos operativos, costos de capital, recursos humanos también, etcétera, ¿no? Todo esto me va a permitir convertir las medidas en una hoja de ruta clara y finalmente la gobernanza también es súper importante. Y ya con esto terminamos con respecto al plan. Si pasamos a la siguiente, una vez que ya tenemos todo esto, pues ya podemos pensar en compensar, ¿no? Una vez que ya hemos empezado a reducir nuestras emisiones, incluso ya hemos logrado metas de reducción, si es que lo requerimos y si es que es parte de nuestra estrategia, las emisiones residuales, se pueden compensar a través de la compra de créditos de carbono, ¿no? Una vez que ya hice ciertos esfuerzos o ya hice todos los esfuerzos posibles para reducir, puedo pensar en comprar créditos de carbono, ¿no? Y eso ya también tiene toda una estrategia por detrás, ¿no? Porque no se trata de comprar por comprar, sino comprar también con sentido, ¿no? Invertir en proyectos que hagan sentido con mi estrategia, con mis valores, con lo que quiero transmitir, con lo que quiero apoyar, porque comprar créditos de carbono no es otra cosa que financiar proyectos de reducción que, más allá de reducir emisiones, debieran tener otros beneficios eh, para el entorno donde se están ejecutando, ¿no? Pero eso ya es quizás otra historia. Y aquí lo ponemos solamente como paso final, pero ya con esto pues terminamos y cerramos este, esta hoja de ruta, ¿no? De descarbonización y un mensaje final. De repente uno a veces cree que es necesario tener todo resuelto para empezar, pero en realidad no. No es necesario tener todo resuelto, pero sí tener una ruta clara, sí empezar, sí partir, sí empezar a diseñar esa estrategia, ¿no? Y que esta estrategia permite orientar las acciones de una organización con respecto a la descarbonización, ¿no? Entonces, bueno, ahí les debe haber aparecido una encuesta en Zoom. em, Es una encuesta breve para saber si tienen algún tipo de interés en conversar sobre este tema con el equipo de Deuman. Bien, y ahora, bueno, pasamos a la parte final, que es un panel cortito. Agradecer nuevamente a Rodrigo y a Mariana por acompañarnos en este panel. Tenemos tres preguntas, un poco para que nos cuenten de su experiencia. Sabemos que ellos desde las organizaciones que representan han realizado varios esfuerzos con respecto a la descarbonización. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles tanto a Rodrigo como a Mariana es, ¿qué les motivó
a sus organizaciones a avanzar hacia un plan, ¿no? ¿Qué factores han sido determinantes, tanto internos como externos? De repente, Mariana, si nos pudieras comentar primero. Hola, ¿qué tal? Sí, claro que sí. Gracias, Camila. Bueno, en nuestro caso, nosotros teníamos poco tiempo de haber redefinido el propósito corporativo, que era, somos textiles, era vestir al mundo con soluciones extraordinarias sin comprometer al planeta, las personas ni la calidad de los productos. Una vez que tuvimos esta definición de propósito, el planeta era un universo que había que abrir, hacerle doble clic, qué significaba planeta para nosotros, para textiles. Y ahí empezamos un proceso de investigación y la industria textil contribuye de 6 maneras distintas a impactar sobre el planeta, ¿no? Una de ellas es el clima, el cambio climático. Obviamente las emisiones de carbono eran digamos, el objetivo a reducir nuestro impacto negativo. Y como bien mostraste en algún momento, en nuestro caso en particular, las emisiones de carbono representan el 4% del alcance uno. O sea, nada, todas las emisiones grandes están en cadena de suministros. Pero a pesar de eso, ese 4% para nosotros era una caja oscura. ¿Cómo emitimos o de qué manera se generan emisiones dentro de la fábrica? Sí teníamos una sospecha de dónde venían las emisiones, pero no teníamos la claridad. Entonces, lo primero era no sabíamos en qué invertir para reducir emisiones. A lo mejor gastábamos un montón de plata en algo que no tenía ningún impacto para la reducción de emisiones y no teníamos esa claridad, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que nos motivó cada vez más, empezar midiendo como hemos visto durante la presentación, realmente es así, empezar midiendo y luego ir ahondando en no solamente una medición, sino una claridad de dónde vienen tus emisiones para poder reducirlas y también cuáles son los efectos, ¿no? Así que detrás de eso, sí hay un enorme abanico desde reducción de riesgos, oportunidades de mercados, adaptación a nuevas regulaciones. Se abre en cada capítulo, en clima, en agua, en desperdicios, se abre realmente un capítulo que tienes que comenzar a llenar y a tener la claridad, ¿no? Eh, pero en nuestro caso sí se dio de una manera muy ordenada, obedecía a un propósito corporativo que sí queríamos cumplir. Entonces, no fluye sin eso. Sin eso va a ser más difícil, ¿no? Va a ser el esfuerzo de un área, pero no va a estar alineado a la estrategia corporativa. Entonces, eso fue lo primero. Entonces, como la primera lección, mirando hacia atrás, ¿no? Que nos ayudó mucho. Excelente, muchísimas gracias, Mariana. Rodrigo, del lado de ustedes, ¿hubo algún factor determinante para tomar esa decisión, para emprender ese camino? Sí, buen día con todos. Gracias por la invitación. Un poco yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Mariana. Hay que tener un entendimiento claro de cuál es el impacto que nosotros tenemos, ¿no? Como industria. En el caso nuestro, nosotros somos el concesionario del aeropuerto de Lima. Entonces ahí nuestra operación está más ligada a hacer el seguimiento de toda la operación aeroportuaria. Entonces, en temas de factores, yo te diría que más allá del impacto ambiental, que tener ese entendimiento es muy importante. Yo complementaría de que es una mezcla de factores tanto internos como externos, ¿no? En la parte interna, yo siempre la manera como hablo de la estrategia de descarbonización es vender esta estrategia como una búsqueda de eficiencia. Es importante de que haya un entendimiento común a lo largo de toda la organización, alta gerencia, jefaturas de las diferentes áreas, de que el plan de descarbonización busca generar eficiencia, busca generar oportunidades dentro de los procesos. Mismamente, escuchaba de que hablabas de que la huella de carbono es una radiografía, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Tener esta medición consecuente a lo largo de los años nos ayuda a ver cómo está performando la organización e identificar estas oportunidades de mejora. Yo creo que eso es clave. Eso va acompañado también de un análisis financiero muy importante. Al final, un plan de descarbonización es una hoja de ruta que dependiendo de la industria va a suponer inversiones significativas en temas de CAPEX, OPEX, por lo que el tema económico es altamente relevante y debe estar debidamente sustentado. Eso por la parte interna. Ahora, la parte externa es igual de relevante.
En el caso de Perú no tenemos digamos, una normativa, un lineamiento explícito que nos diga que tenemos que trabajar en temas de cambio climático, espero eso se cambie pronto, pero sí existen temas más voluntarios, ¿no? Temas de reconocimiento, sistemas de reconocimiento, como es Huella de Carbono Perú, que seguramente en otros países se tienen esquemas similares, temas de reporting, que cada vez es más importante, pero en el caso particular de nuestro, de Lima Air, porque seguramente es la realidad de muchas empresas, nosotros tenemos una casa matriz en la Unión Europea. Tenemos el grupo Fraport, que es un grupo de aeropuertos importantes que ya se ve afecto de normativas referentes al cambio climático en la parte de mitigación como en adaptación. Entonces, eso ha permitido que a nivel de grupo se pueda establecer una meta, ¿no? En el caso de nosotros es la meta de ser carbono neto cero al 2045. Eso ha decantado en que a partir del 2022 nosotros podamos establecer un plan de descarbonización, habiendo hecho todo ese camino que lo has explicado a lo largo del webinar, que nos ha permitido tener este documento que nos ha sido una hoja de ruta para ver las iniciativas que nosotros vamos a estar implementando. Y lo último, en tema de factores externos, nosotros el año pasado hemos inaugurado el nuevo aeropuerto de Lima, un aeropuerto que ha sido, digamos, financiado con dinero 100% privado. Ahí entra la parte de inversión, ¿no? Los prestamistas de este proyecto de gran envergadura son los que exigen también a nosotros de que podamos tener una trazabilidad y una buena gestión en lo que respecta a nuestra huella de carbono. Entonces, ese es un ejemplo tangible y claro que les doy de cómo se traduce la necesidad de tener una estrategia de descarbonización. Excelente, muchas gracias, Rodrigo. En línea con lo que comentan tanto Mariana como Rodrigo, esos factores, esas motivaciones que han tenido, han influido en el nivel de ambición de la meta que hoy día tienen como organización en cuanto a descarbonización. ¿Han tenido que alinearse a algún estándar en específico, algún compromiso sectorial? Mariana. Sí, mira, una anécdota chiquita. En el 2023 yo estaba conversando con el VP de sostenibilidad de una marca francesa muy grande y me preguntó, ¿has escuchado hablar de SBTI? Y yo le dije, no, y realmente en ese momento no lo había escuchado nombrar. Y me comentó que ellos iban a suscribirse a SBTI, o sea, que ya estaban en el proceso final de suscribirse, ¿no? Entonces me puse a investigar sobre la metodología y dije, bueno, objetivos basados en ciencia es básicamente un poco lo que necesitamos nosotros. Así que nos adherimos a esa metodología. Para nosotros ha sido eh, una hoja clara. En este momento sabemos dónde invertir. En nuestro caso, el 90% de nuestras emisiones provienen de los calderos. Ya lo sospechábamos, pero no teníamos esa claridad de impacto tan grande y tampoco teníamos la claridad de cuál iba a ser ese objetivo final, o sea, cuánto nos íbamos a comprometer a reducir antes del 2030 para poder recién en ese momento compensar, ¿no? Y es bueno y malo que tengamos una fuente tan grande de emisiones de carbono, bueno porque casi todo lo que hagamos en calderas va a ser un resultado más fácil y no está atomizado, no requiere de múltiples inversiones, requiere de una inversión grande y potente y hemos empezado con eso, ¿no? Recién desde esa metodología sí tenemos la claridad y la tranquilidad de saber que vamos a poder reducir porque nuestros objetivos son altos y no se puede alcanzar un resultado yendo a ciegas, ¿no? Es muy difícil. Así que este, además que de esta manera también acompañamos a las marcas que ya están suscribiéndose a el SBTI también. O sea, cuando tú te suscribes o suscribes tus compromisos, lo haces en alcance uno y 2 y en alcance 3 también. Entonces, nosotros somos el alcance 3 de alguien más. Obviamente, si esta marca lo hacía, nosotros íbamos a tener que hacerlo también. Tenemos que acompañar, ¿no? Aparte de todas las cosas regulatorias y el paquete regulatorio en la Unión Europea que se está abriendo pronto. Muchas de las regulaciones ya empezaron en Marcha Blanca 2026, 2027, 2028 se están activando la mayoría. Entonces, es un buen timing para empezar a prepararse a alcanzar los cambios regulatorios que van a venir definitivamente.
Excelente, Mariana, muchas gracias. ¿Y del lado de ustedes, Rodrigo? Sí, en el caso nuestro, nosotros al estar en la industria aeroportuaria, nosotros tenemos una ambición que está alineada con lo que es el Consejo Internacional de Aeropuertos. Hace un momento les mencionaba que nuestra meta apunta a ser carbono neto cero al 2045. La meta o el compromiso de la industria como tal es al 2050, por lo cual nosotros estamos alineados con la meta de la industria, ¿no? Dado el sentido de urgencia que se tiene. En el caso particular de nosotros, además de tener esta meta, nosotros manejamos ciertos hitos intermedios, ¿no? Que seguramente lo han visto a lo largo de la presentación. Nosotros tenemos un hito intermedio al 2030 de poder reducir el 50% de nuestras emisiones respecto a la línea base. Ese es un hito que ya hemos cumplido en realidad y mismamente nos viene bien ahora porque, dado que estamos con una nueva infraestructura, nosotros vamos a hacer el análisis o la actualización de nuestra línea base, porque nosotros al estar en un nuevo aeropuerto, una nueva infraestructura, son nuevos procesos, es una nueva familiarización con toda la infraestructura que tenemos. Entonces, al final eso nos va a llevar a que podamos hacer una actualización e ir viendo la ambición. Ahí recalco la importancia de hacer un seguimiento periódico del, del plan de descarbonización, porque este es una herramienta dinámica. ¿No? Muchas de las iniciativas que quizás en algún momento planteé puede que ya no sean tan factibles. Puede que hay que revisar el alcance, revisar diferentes factores. En el caso nuestro, hay que hacer una revisión muy importante debido a que tenemos una nueva infraestructura, ¿no? Otro estándar importante al que nosotros estamos alineados es el Airport Carbon Accreditation, ¿no? Que es una acreditación específica para aeropuertos que viene mismamente de ASI, el Consejo Internacional de Aeropuertos. Nosotros hemos renovado ya por tercer año consecutivo el nivel 3 de esta certificación, lo cual indica de que además de gestionar nuestra huella de carbono, de obtener esas reducciones que año a año tenemos que monitorear, nosotros estamos generando las capacidades o siendo un factor habilitante para que todas las empresas del aeropuerto puedan reducir su propia huella de carbono. No siempre es importante, yo recuerdo de que el aeropuerto es como una pequeña ciudad. Tenemos un montón de empresas que tienen sus propias ambiciones, sus propios estadios de madurez en gestión de huella de carbono, en gestión de sus procesos, por lo cual es altamente importante que nosotros tengamos un entendimiento y que las medidas que nosotros vayamos a plantear respondan ciertamente a lo que van a necesitar nuestros concesionarios. Al final, si bien la meta es muy importante para nosotros, también nosotros queremos de que ésta sea y tenga un impacto en lo que es la comunidad aeroportuaria, el ecosistema aeroportuario, que es como nosotros lo denominamos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y tenemos una pregunta final, ya para cerrar. Bueno, Mariana, nos has comentado ya un poco sobre tus hotspots y los desafíos de, de TCC en cuanto al alcance uno, pero sabemos que también la descarbonización global, ¿no? De los tres alcances no depende solamente del compromiso de la propia organización. Entonces, quizás nos puedes comentar un poco cómo están trabajando o qué desafíos y qué logros han tenido al involucrar a su cadena de valor. Sí, como les decía, casi todo el impacto climático de nosotros se da en alcance 3. En Perú, eh, la, la industria textil, la fabricación de telas e hilos, principalmente telas, inclusive el campo de algodón, se soporta sobre combustión fósil. O sea, casi todas las fábricas que producen telas tienen todos sus procesos de generación de calor basados en calderas. Y en el campo es combustibles para todo lo que es transporte, fertilización y todo lo, o sea, tractores, ¿no? Entonces es bastante cargado. No solamente representa un riesgo, ¿no? Estamos en medio ahorita de una crisis energética justamente por biocombustibles. Así que lo más difícil, creo que el desafío más grande es hacer que la cadena de suministros entienda que tiene que empezar el mismo proceso que empezamos nosotros. No por acompañarnos, sino porque a nivel de reducción de riesgos, a nivel de reducción de reusos, los biocombustibles, por otro lado, no son infinitos, son finitos. Estamos hablando de recursos no renovables en todos los casos. Así que la industria tiene que ir migrando, ¿no? No es posible migrar a energías, digamos, eléctricas o hidroeléctricas, son bastante más costosas y nos quitan competitividad como país. Nosotros somos un país
maquilador principalmente. No desarrollamos moda, sino que desarrollamos moda para otras marcas. Así que necesitamos ser muy eficientes. Nuestra competencia es Asia, ¿no? Centroamérica, que está invirtiendo enormes cantidades de dinero, México, porque nuestro principal mercado es Estados Unidos, por el tema del nearshoring. Entonces, ¿cómo ser no solamente más sostenibles en términos ambientales, sino más competitivos en términos de eficiencia? No, nuestra opción no es migrar a energía hidroeléctrica. Ahí hay otro riesgo también, que es la escasez hídrica. Pero para no ser tan técnicos, el principal desafío es que la cadena de suministros entienda, y se requiere de mucha colaboración y mucha comunicación, muchas presentaciones, mucho diálogo, compartir nuestras metas, explicar por qué lo estamos viendo, verlo desde un foco ambiental, pero también desde un foco económico, de reducción de riesgos. Y esta coyuntura mundial ah, es terrible, por supuesto, pero sí tiene algo que sacarle a favor, es que casi todos los proveedores nos están escuchando a decir, ok, tengo que hacer algo porque aquí hay un riesgo, ¿no? El tema del petróleo, de los combustibles. No, no solamente ha sido la guerra, también hemos tenido la crisis de gas natural en el propio país. Entonces, qué importante ha sido poder tener estas conversaciones o continuar teniendo estas conversaciones con la cadena de suministros, ¿no? En mostrarles todos los frentes. Creo que es lo más desafiante porque requiere mucho tiempo, mucha inversión, mucho diálogo y al final va a requerir una inversión grande. Entonces, ese tal vez ha sido nuestro principal y sigue siendo nuestro principal desafío, pero también es la principal motivación, ¿no? Tengo como alta confianza en que vamos a conseguir buenos resultados. Muchísimas gracias, Mariana. Muy interesante lo que nos comentas. Y del lado de ustedes, Rodrigo, sabemos, bueno, has comentado que el aeropuerto es como una pequeña ciudad. De hecho, hay un montón de stakeholders involucrados dentro del mismo aeropuerto. ¿Cómo ha sido su proceso para involucrarles y qué desafíos todavía enfrentan? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque siempre cuando hablamos de todo el proceso que existe detrás de un vuelo, le resulta muy interesante a muchas personas, ¿no? Porque la cantidad de actores que van a confluir para que tú puedas tener un vuelo en los diferentes aeropuertos, intervienen aerolíneas, intervienen los operadores de rampa, los que llevan tu maleta, interviene la comida, la seguridad, entonces son muchos procesos que están a lo largo de todo un vuelo, ¿no? Que al final uno no desconoce. Entonces, al ser tantos stakeholders, yo creo que lo más importante para poder involucrarlos es generar puntos de entendimiento, de espacio común. ¿No? Nosotros, al tener esta diversidad de empresas, tenemos tanto empresas que tienen, digamos, una estrategia de descarbonización o de sostenibilidad, llamémosle más concretamente, mucho más madura. Tenemos empresas que quizás están empezando, entonces el compromiso nuestro como operador es poder generar las capacidades o potenciar las existentes, ¿no? Entonces yo les doy un ejemplo de los que tenemos. Nosotros tenemos un grupo que se denomina Partners en Sostenibilidad, que es un grupo actualmente que somos un poco más de 20 empresas dentro del aeropuerto, en los que hacemos intercambios de información, generamos capacidades, hacemos doble clic a veces en las emisiones de ellos, cómo ellos alimentan la huella de carbono, porque el aeropuerto, nosotros somos responsables de toda la huella de carbono y siempre tratamos de poder concientizar, llevarles información necesaria para que ellos propiamente puedan ir trabajando en sus emisiones. Los desafíos yo creo que son importantes, ¿no? De nuestro caso, como mencionaba hace un momento, nosotros queremos fungir de ser un rol habilitante, ¿no? Una de las iniciativas próximas y el gran paso que vamos a dar como aeropuerto es el tema de la electromovilidad, ¿no? Buscamos trabajar en el recambio de nuestra flota, es una iniciativa que estamos trabajando, ciertamente estamos viendo un poco el cronograma, dado que el abrir una nueva infraestructura también nos invita a poder hacer una revisión de cada una de esas iniciativas. Entonces, ese es un ejemplo claro cómo nosotros podemos ser habilitantes, no tener una infraestructura que nos pueda servir no solamente a nosotros, sino también a los diferentes concesionarios para que puedan avanzar en sus metas específicas. Y existe un reto aún más grande, si hablemos de alcance 3, que es el alcance 3 de nosotros tiene que ver con las emisiones de las aeronaves, ¿no? Entonces, ese es un sector, por ejemplo, que es difícil de abatir.
Tenemos iniciativas como lo que es el SAF, principalmente, que está avanzando en diferentes países. Recientemente en Perú se ha tenido, ¿no?, una hoja de ruta que se ha trabajado junto a OASI, a Airbus, para poder avanzar en lo que es el SAF. Pero eso es un reto mucho más grande que nosotros como aeropuerto estamos haciendo un seguimiento muy específico para ver cómo articulamos, ¿no? Porque es necesario y sabemos de que el SAF, que por sus siglas en inglés es el combustible sostenible en aviación, va a ser un driver muy importante para reducir la principal fuente de emisión de alcance 3, que es la quema de combustible en las aeronaves. Así que esos son uno de los retos más importantes que tenemos como aeropuerto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, hemos llegado al final del webinar. Esperamos que les haya servido. Yo creo que las experiencias que han contado Mariana y Rodrigo han sido súper valiosas para un poco reflejar lo que hemos tratado de transmitir de forma mucho más concreta, con casos reales. Así que les agradezco nuevamente y también les felicito a ustedes y a sus organizaciones por, pues, em, digamos, hacer el esfuerzo de emprender ese camino y hacerlo con convicción y traducirlo, digamos, en impacto real. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todos por participar. No sé si la encuesta quedó abierta. Por favor, si alguien no la respondió, está ahí para que la contesten. Y listo, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias Gracias. por venir. Gracias.